Bueno, creo que ya inició la grabación en vivo de Facebook y la grabación aquí. Bueno, buenas tardes, tengan todos y bienvenidos sean. Espero se encuentren muy bien y quiero darles la bienvenida a este webinar en conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis, el cual se celebra el día de hoy, 28 de agosto. Me presento, mi nombre es Iliana Resendiz, soy oficial local del Comité Permanente de Salud Pública y junto a Melissa Aguilar, oficial local del Comité de Educación Médica, les traemos a ustedes este webinar que es acerca de factores de riesgo y prevención de la hepatitis, centrado en hepatitis virales, la cual va a ser impartida por el doctor Héctor Pérez Monsiváis. El doctor Monsiváis es egresado de la carrera médico cirujano, tiene una maestría en salud pública y una maestría en educación, es catedrático y coordinador de comunidad en nuestra querida Facultad de Medicina, doctor Alberto Romo Caballero, así como también el doctor es catedrático y director de tesis en posgrado en el ICES. Cuenta con 33 años de experiencia en salud pública, medicina preventiva, epidemiología en la Secretaría de Salud y es miembro de la Sociedad Mexicana y de la Sociedad Tamaulipeca de Salud Pública y actualmente el doctor es jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 de Tampico. Bueno, nuevamente bienvenido doctor y gracias por aceptar nuestra invitación y le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes y de veras que gracias por el interés que tienen en este tema, que como veremos un poco más adelante es relevante dentro de los problemas de salud pública que vive nuestro país. Y lo más grave de estos padecimientos es el subdiagnóstico. O sea, ya veremos cómo tenemos algunos pacientes diagnosticados y ya con tratamiento. La buena noticia es que los tratamientos, en el caso de la hepatitis C, cura al paciente, ¿sí? Y en la hepatitis B, pues le da una mejor calidad de vida. Entonces ya tenemos esa potencial diagnóstico y de tratamiento para mejorar la calidad de vida de algunos o resolverles el problema con el que están cursando. Es fundamental que lo saquemos a lo que es la visión de toda la gente, que la Organización Mundial de la Salud impulse esta conmemoración, no es una celebración, es una conmemoración de la lucha contra la hepatitis. Y bueno, centrado en eso en la petición que ustedes nos hicieron amablemente, me voy a permitir dar una repasada en términos así muy generales lo que son las hepatitis virales. Hemos oído hablar de las diferentes hepatitis, a veces suena uno más que otra. Puede hablarse de la hepatitis B, de la hepatitis C, de la hepatitis A, la que tradicionalmente conocíamos. Y bueno, vamos a dar un repaso a esto. Primero, bueno, decirles, ya lo mencionaba hace un momento, las hepatitis son enfermedades transmisibles y que están consideradas como problema de salud pública, una y alguna otra, ¿sí? Y están causadas al menos por 5 virus específicos conocidos, bien estudiados. Estas pueden tener un curso agudo, pero también un curso crónico. Generalmente así los consideramos después de 6 meses de evolución y que van a complicar más la calidad de vida del paciente, incluso a llevarlo hasta la muerte. Y se caracteriza pues, por una inflamación del hígado con necrosis que puede ser generalizada o en parches y que finalmente va a generar los trastornos de su funcionamiento y su repercusión a nivel sistémico. Hay que saber que el 95% de los casos agudos se resuelven espontáneamente. Sin embargo, bueno, pues el restante evoluciona a etapas crónicas, que es donde justamente se presenta el mayor número de problemas, ¿no? Hemos oído hablar de las hepatitis en general y hay algunas otras causas, la derivada de uso y abuso de alcohol, el hígado graso no alcohólico, por medicamentos, como por ejemplo los pacientes que tenemos en tratamiento con isoniazida para la tuberculosis, muy específicamente en ese caso, algunos trastornos autoinmunes, algunos trastornos hepáticos, genéticos, algunas otras infecciones virales, mononucleosis, fiebre amarilla, por citomegalovirus en el caso, algunas infecciones bacterianas como la leptospira, leptospirosis, o algunas parasitarias como la esquistosomiasis, el paludismo y la amibiasis. Entonces son causas que también generan hepatitis, ¿no? Nosotros nos centraremos propiamente en las ocasionadas por virus.
y de las que actualmente se conocen y se identifican bien. Ya les decía, 5 tipos, se habla de algunos otros, ¿no? Pero bueno, los más conocidos así en ese orden, la A, la B, la C, la D o delta y la hepatitis C. Ya mencionaban, hay algunas otras, la G y la GB, bueno, eso es poco menos estudiado, pero finalmente hay que saber que existen. Y bueno, vamos a ver, como en todo tema, tenemos que dar el por qué razón es de relevancia en la salud pública las hepatitis virales. Bueno, pues vean cómo a pesar de que la hepatitis A va en descenso, la incidencia es de 16, 17 por 100,000 habitantes de casos de hepatitis A. El 52% ocurre en hombres, es más frecuente en hombres. Sí, sin embargo, bueno, aquí lo importante es ver que afecta a los pequeños particularmente. El grupo de edad más afectado está entre los 5 y 9 años de edad, con la incidencia pues, de 69 por cada 100,000, seguido de la de 1 a 4 y después de 10 a 14 con la incidencia de 52 y 2. Sí, la letalidad es muy baja, es un tipo de hepatitis, veremos más adelante que se da un tratamiento de soporte o sintomático para que evolucione y que el padecimiento se autolimite. No es muy baja. Sin embargo, en los adultos mayores que puedan adquirir esta infección, la infección por este tipo de virus, se incrementa a 1.8. Y la hepatitis B se ha mantenido, sin embargo, veremos lo que dice la Organización Mundial de la Salud al final de la plática, que se presenta una cantidad importante de casos y sobre todo muchos de ellos están subdiagnosticados. No, no se da cuenta el paciente que está cursando con la enfermedad, obviamente hasta que está en una etapa crónica y que se están presentando las manifestaciones. Y bueno, pues de alguna manera está deteriorado el organismo. Igualmente es más frecuente la hepatitis B en hombres, más frecuente que en las mujeres, en un 68%, y la prevalencia pues varía, ¿no? De 0.3 a 1.4. Se consideran a nuestro país como de baja endemia. Sin embargo, volvemos a reiterar, hay muchos casos subdiagnosticados. Ya estamos teniendo más acceso a esta parte diagnóstica y ofrecer algún tratamiento que aunque no es curativo, de alguna manera cumple su función de paliativo. Y por otro lado, bueno, pues esta prevalencia ha ido disminuyendo en la medida en que incrementamos nosotros nuestros programas de vacunación. Recordemos que existe la vacuna contra la hepatitis B. Entonces, eso es lo importante de poder dar cobertura a la población de riesgo, particularmente para que disminuya esa prevalencia y que la mantengamos en ese nivel de hipoendemicidad, ¿no? Y luego viene la hepatitis C. Esta va hacia el alza, ¿sí? Hay un promedio de crecimiento anual de un 10% en el número de casos, veremos números absolutos al final, y tenemos una incidencia de 1.9 casos, 2 por cada 100,000 habitantes. Se presenta con mayor frecuencia en los hombres, ya vimos los 2 tipos anteriores, y particularmente entre los 50 y 59 años es cuando estamos detectando esos casos. Es posible que estas personas, estos pacientes, hayan adquirido la infección con unos años de anterioridad, ¿no? Estimamos que existen registrados entre 400,000 y 1.400.000 casos por este tipo de virus, de hepatitis C, de los cuales son activos y potenciales transmisores entre 200 a 700,000. Sí, los serotipos que más predominan es el 1A y el 1B y en menor proporción el 2A y el 3B. Y luego hablemos epidemiológicamente de las hepatitis D y E. Ha ido descendiendo esta, veremos que estas hepatitis están ligadas más a la presencia de alguna otra, como la hepatitis B. ¿Sí? Y la incidencia puede confundirse con la hepatitis de origen, con la infección de origen, en este caso la hepatitis B. El grupo más afectado igualmente de 5 a 9 años de edad y de 1 a 4 años, ¿no?
para fines de que pudiésemos nosotros vigilar y detectar la probabilidad de que alguien presente algún tipo de infección de este padecimiento, nosotros nos basamos en las definiciones operacionales. ¿Qué quiere decir? Epidemiológicamente establecemos una definición que nos abra al personal operativo, al personal médico, nos abre el panorama y que pensemos en la posibilidad de que la gente pueda tener hepatitis. Y hablamos, por ejemplo, del caso probable clínicamente de hepatitis viral, así le denominamos. ¿Qué es aquel caso que nos debe de hacer pensar que la persona tenga hepatitis de origen viral? Pues aquella persona que presente ictericia o que presente alguna alteración, elevación sérica de las pruebas de funcionamiento hepático, particularmente las transaminasas glutámico oxalacética. Entonces, eso nos debe de hacer pensar que alguien tiene hepatitis. Dentro de los diagnósticos diferenciales de la causa que puede ser de la hepatitis, tenemos que pensar que puede ser un virus. Porque de lo contrario, si nosotros dejamos pasar a alguien que tenga ictericia con alguna otra hipótesis diagnóstica, es posible que se nos esté yendo del registro oficial para, bueno, primero diagnosticarlo y después ofrecerle una alternativa de tratamiento. Y el caso confirmado, bueno, pues ya hacemos el estudio de laboratorio correspondiente para la identificación de los anticuerpos del serotipo que corresponda de la hepatitis. Vamos a dar una repasada muy rápida para recordar, permitir hacer estos cuadros, parece que están muy cargados, pero se me hace un poquito más didáctico estar comparando una y otra para que no nos cree confusión y poder dejar muy claro esta diversidad de datos dentro de las diferencias que debemos de marcar entre cada una de ellos. En el caso de la hepatitis A, bueno, pues sabemos que se transmite de persona a persona, el mecanismo de transmisión es fecal-oral, y bueno, pues ¿dónde vamos a encontrarlo? En alimentos o aguas contaminadas, en donde hay una muy baja saneamiento del ambiente y de los contenidos de ese ambiente, el agua, entre otros, ¿no? Algún tipo de práctica oral, anal, los trabajadores de la salud que se exponen para tratar con pacientes que tienen la infección son factores de riesgo, los que trabajan con aguas residuales o cuando hay escape de aguas residuales, luego vemos con frecuencia que las alcantarillas está brotando las aguas negras, bueno, pues ese puede ser un factor de riesgo para adquirir la infección de hepatitis A. Y por otro lado, las personas que trabajan en guarderías. ¿Por qué? Bueno, porque tienen contacto con alguien, pueden tener contacto con alguien que sea portador de la infección y dentro del trabajo que hay o de la relación que existe con estos pequeños, pueden adquirir la infección. La hepatitis B se transmite por varias vías, por contacto sexual, percutánea, perinatal, transfusional, nosocomial, o sea, dentro del trabajo de los hospitales y a través de trasplantes de órganos. Y por consiguiente, los factores de riesgo, bueno, pues son las transfusiones de sangre, las múltiples transfusiones de sangre, el contacto directo con sangre de pacientes, sangre infectada, el contacto sexual con personas infectadas, aquellas personas que van a realizarse o le realizan algunos tatuajes o algunos tratamientos de acupuntura, si el instrumental que se utiliza o las agujas están contaminadas, son formas de poder adquirir la infección, entre otras cosas, ¿no? Y la hepatitis C, la forma más frecuente de transmisión, así se ha detectado, es la parental, sobre todo relacionado con el uso de drogas inyectadas. ¿Sí? Igual que la hepatitis B, podemos tener el mecanismo percutáneo, la transfusión sanguínea, los trasplantes de órganos y de tejidos, y la vía sexual, aunque en la hepatitis C se habla que la vía sexual es baja la probabilidad de que se lleve a cabo la transmisión, sí se puede dar, pero es más baja, ya lo decía, predomina la vía parental y también hay la transmisión perinatal,
sobre todo cuando la mujer adquiere la infección alrededor del tercer trimestre del embarazo. Entonces, estos son los mecanismos de transmisión de los primeros tipos, la A, la B y la C. La D es contacto parental o mucoso con sangre o líquidos corporales, y la hepatitis C, más ligada a la A, es relacionada con la vía fecal o oral. La hepatitis D más relacionada a la hepatitis C. Muy bien, y bueno, revisemos qué son los signos, cuáles son signos y síntomas característicos de cada uno de ellos. Otra vez, pareciera muy cargada, así es, pero bueno, es tal la gama de signos y síntomas que se pueden presentar y que nosotros debemos de tenerlos presentes para poder hacer una adecuada semiología y una integración diagnóstica precisa, ¿no? En el caso de la hepatitis A, el inicio es insidioso, ¿sí? Y puede presentarse con fiebre o febrícula, malestar general, anorexia, náusea, dolor abdominal difuso, ¿sí? Impreciso, y conforme va avanzando la infección, va a empezar a presentar o a incrementar el malestar general del paciente, y van a darse algunos datos que son los patognomónicos, vamos a decir, de la hepatitis, como es la coluria y la colia y el prurito generalizado, acompañado o acompañando a la ictericia, ¿no? Si nosotros vemos algún pequeño menor de 6 años de edad, generalmente estos niños pueden cursar asintomáticos, ¿no? Y en los niños un poco mayores, la ictericia va a ser rara que la encontremos. No así en la hepatitis B, donde en la fase aguda, bueno, se presenta primero unos prodromos, fiebre, exantema, artralgias y mialgias, ¿sí? Y puede cursar el 70% de los casos sin ictericia, ¿no? Después de esto, se va a presentar muy similar, dolor abdominal difuso, náusea, vómito, y el paciente se siente muy fatigado. Eso es en la fase aguda. Aquí lo relevante es de que las hepatitis B y C tienen la característica de presentarse en fase crónica, es donde se presentan los mayores problemas. Ahorita puntualizaremos algunas cosas de cada uno de ellos. Y en el caso de la hepatitis B, cuando entra en su fase crónica, esta puede ser asintomática hasta que no haya una lesión más severa en el hígado, que se manifiesta como con la cirrosis hepática, ¿sí? Y nos va a dar los signos característicos de esta cirrosis, ¿no? Dentro de ellos hablamos de la hepatomegalia, la esplenomegalia, la red venosa colateral, ¿sí? El eritema palmar, entre otros, ¿no? Entonces, estos son datos ya de que hay alguna lesión, una lesión a nivel del hígado, ¿no? Y si mandamos a hacer el hepatograma o las pruebas de función hepática, bueno, pues vamos a encontrar elevadas, ¿sí? Entre 1,000 y 2,000 unidades internacionales de la alalino y el asparto aminotransferasa. Eh, las concentraciones de bilirrubina pueden mantenerse normales, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas? Pues de la hepatitis A, les mencionaba hace un momento, lo que vamos a buscar nosotros es el antígeno en contra el anticuerpo contra ese virus, ¿no? En el caso de la, bueno, pues buscamos la IgM antivirus de la hepatitis A, que generalmente en las primeras días, en las primeras fases del padecimiento, se incrementa, ¿sí? Alcanzando el máximo 1 a 2 semanas después de que apareció la ictericia. Después va a disminuir, esa IgM disminuye para que empiece a elevarse a la IgG, la cual nos va a quedar como un marcador por toda la vida de que se padeció ese tipo de hepatitis. En el caso de la hepatitis B, bueno, pues buscamos nosotros el diagnóstico, para llegar al diagnóstico, el antígeno de superficie de la hepatitis B, así como el anticuerpo IgG contra el antígeno core de la hepatitis B. Pero también en la hepatitis B tenemos que medir la carga viral, ¿sí? Esto quiere decir, vamos a hacer una prueba
cuantitativa de DNA del virus de la hepatitis B para evaluar si el tratamiento que estamos otorgando está resultando, ¿no? Y bueno, obviamente que si el tratamiento está resultando, pues vamos a disminuir el daño que se esté generando hacia el hígado. Si consideramos o si pensamos que ya hay algún daño, entonces hay que tomar una biopsia, ¿sí? Primero, bueno, para eso, qué tanto está dañando el hígado, y por otro lado, para excluir que haya alguna otra causa que nos esté generando ese daño hepático. En el caso de la hepatitis C, bueno, pues otra vez la fase aguda, ya lo habíamos dicho, tiende la hepatitis B y la hepatitis C a generar formas crónicas, que es lo que nos genera mayor problema. En la fase aguda, al igual que la anterior, su inicio es insidioso: anorexia, malestar abdominal difuso, náusea, vómito, y progresa a la ictericia. Y en la forma crónica igualmente debemos de buscar si hay signos o nos va a mostrar signos de cirrosis, esplenomegalia, eritema palmar, nevos anariniformes o algunos otros tipos de complicaciones como hipertensión portal, ascitis, algún tipo de encefalopatía. Y bueno, las enzimas hepáticas, pues como de esperarse, se elevan, ¿sí? Y estas van a permanecer hasta 12 semanas posterior a que inició el cuadro agudo elevadas, ¿no? El diagnóstico lo hacemos, al igual que las otras, buscamos anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, y aquí vamos a medir también, se puede solicitar medir el RNA del virus de la hepatitis C. Esto puede ser después de 6 meses de la infección inicial. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para ver qué tanto daño hay en el hígado, ¿no? Y hay algún otro tipo de estudios que realizamos para ver si hay, qué nivel tiene en la fibrosis que vamos a encontrar en el hígado. Aquí podemos utilizar la ecografía, resonancia magnética y algunos otros marcadores séricos. En la hepatitis D, lo platicábamos, está muy ligada a la hepatitis B, y aquí se puede presentar como una coinfección de la hepatitis B o una superinfección, ¿sí? Que puede ser el origen del proceso crónico, ¿sí? de la hepatitis, y ambas unidas pueden causar una hepatitis fulminante. El diagnóstico, bueno, lo hacemos buscando anticuerpos contra la hepatitis D. Muy bien, y la hepatitis C, bueno, o sea, es similar a la de la hepatitis A. Vamos a los síntomas muy ligados, ya los decíamos, insidioso, el inicio, muy ligados a ellos, y aquí, bueno, pues buscamos anticuerpos contra este tipo de hepatitis. Muy bien, y en relación al tratamiento, primero quiero mencionarles el periodo de incubación, como en el caso de la hepatitis A puede ser un promedio de 28 días, pero puede ser tan corto como 15 y tan largo como 50 días en el periodo de incubación para que empiece a desarrollar la infección. El tratamiento es sintomático, hay que evitar obviamente la ingesta de alcohol para disminuir la probabilidad de que se genere mayor daño hepático. No está comprobado que si restringimos la dieta o la actividad física, esto pueda ayudar. Sin embargo, bueno, pues se da esa indicación, ¿no? Y en el caso de la hepatitis B, pues utilizamos particularmente tratamiento antirretroviral. Nosotros en la Secretaría de Salud estamos utilizando la entricitabina y el tenofovir, ¿sí? Con buenos resultados, ¿sí? La verdad de las cosas, este se presenta, bueno, en los pacientes que están diagnosticados, pero particularmente en aquellos que dentro de sus características clínicas tienen aumento de las aminotransferansas, su carga viral sea elevada, ¿sí? O cuando hay alguna evidencia que la enfermedad va progresando, ¿no? El tratamiento pues es de manera indefinida,
¿sí? Estos no curan la enfermedad, pero sí pueden detener su progreso. Su periodo de incubación puede ser hasta de 120 días en promedio, pero tiene un lapso de menor de 45 y uno mayor de 160 días. En el caso de la hepatitis C, estamos utilizando en la Secretaría de Salud algunos antivirales de acción directa como el sofosbuvir, buvir 400 miligramos y el velpapatasvir de 100 miligramos, dosis diaria por 12 semanas. Quiero decirles que nosotros tenemos un programa intensivo de detección de hepatitis C y estamos ingresando a los pacientes a este esquema de tratamiento de manera totalmente gratuita y los resultados han sido buenos, ¿no? Estos tratamientos se proporcionan en un centro de atención a pacientes con infecciones de transmisión sexual, al que llamamos CAPACITS, en donde también se ven a los pacientes con VIH-Sida. Tenemos alrededor de 3 meses ya con el programa activo y se ha captado una cantidad importante de pacientes a los cuales se les está aplicando el esquema este de tratamiento con excelentes resultados. El periodo de incubación es de 7 a 8 semanas, ¿sí? Con un lapso menor de 4 y un mayor de 12 semanas. El tratamiento de la hepatitis D es el tratamiento de sostén, ¿sí? Y su periodo de incubación es entre 30 a 180 días. Y de la hepatitis C, bueno, pues sugieren utilizar la ribavirina, que se administra igual por 12 semanas. Y bueno, va a reflejar buenos resultados en el tratamiento. El periodo de incubación es de 5 a 6 semanas, con un lapso menor de 2 a 10 semanas. Quiero aquí referir algunos conceptos claves de cada una de la hepatitis, vamos a decir como que son recordatorios, algo que tenemos que tener presente. En el caso de la hepatitis A, pues ya vimos que generalmente es la que produce hepatitis viral de tipo agudo, cuadros agudos, y que se transmite por vía fecal oral. Puede presentarse en casos esporádicos, pero epidémicos que generalmente están relacionados con la contaminación del agua. ¿Sí? Y esto durante las épocas de lluvia es cuando más hay recurrencia. Recordemos que se tiran las alcantarillas, las aguas contaminadas, y esto da más la probabilidad de que la gente tenga contacto con el virus que se encuentra en estas aguas, que contamine las aguas o los alimentos, ¿no? Que los niños menores de 6 años pueden ser asintomáticos, los mayores y los adultos pues, van a presentar un cuadro característico como anorexia, malestar, ictericia. Es muy raro que se genere una hepatitis fulminante y no produce regularmente hepatitis crónica, cirrosis ni cáncer. ¿Sí? Las medidas de tratamiento pues, son sintomáticas, ¿sí? Y se recomienda aplicar la vacuna contra este virus. Asimismo, de acuerdo a la edad, pero también a los grupos de riesgo, a los que van a viajar a zonas endémicas de hepatitis, a los que trabajan en laboratorios y aquellas personas que tienen exposición en el caso de contacto con pacientes, pues se les puede dar una profilaxis con inmunoglobulina posterior a la exposición. En el caso de la hepatitis B, bueno, pues recordemos algunos conceptos claves. Las formas agudas de la hepatitis B en el 5 a 10% de los casos se pueden convertir en formas crónicas, ¿sí? El riesgo es alto entre más temprano se presente la infección. En los lactantes, hasta el 90% de los lactantes que padecen se puede convertir en una forma crónica. En los niños de 1 a 5, de 25 a 50, y en los adultos en un 5%. La Organización Mundial estima que hay 257 millones que cursan con la infección por hepatitis B. Y el 45% de los pacientes detectados pueden desarrollar cáncer hepático. Y esto puede ser
tan amplio el tiempo para que se desarrolle como de 20 a 30 años después de haber padecido la fase aguda de hepatitis B. Este es un dato relevante. ¿Qué quiere decir? Que el paciente, aquí lo dirán más adelante, debe de tener su tratamiento en forma indefinida, porque si lo suspende el tratamiento, entonces puede recaer y va a evolucionar más rápidamente para que pudiera presentar este tipo de neoplasia, ¿no? Los síntomas pues tienen relación con el daño, con el nivel del daño hepático. Y bueno, el tratamiento antivírico mejora, puede mantener con buenos niveles las pruebas hepáticas, puede limitar el daño hepático y retrasar la progresión hacia la cirrosis. Por eso, una vez que se establece, no hay que suspender el tratamiento. El trasplante de hígado se utiliza en aquellos que tienen ya un daño severo, una cirrosis, y que esta cirrosis esté reflejando ya una descompensación hepática. Entonces, ya se tiene que pensar en trasplante de hígado, ¿no? Si alguna persona adquiriera o tuviera algún accidente por punzocortantes en aquellas personas portadoras de la infección, el riesgo de que la persona adquiera, fíjense nada más qué tan alto es, el riesgo de que la persona adquiera la infección va desde el 23 hasta el 62%. Entonces, tenemos que estar atentos cuando suceden estos tipos de accidentes. Obviamente estamos hablando de personal de salud que maneja punzocortantes para darle una profilaxis post-exposición. Y bueno, aquí ya lo hablamos de manera separada, pero cuando hay coinfección de la hepatitis B con el virus de la hepatitis D, sí, puede generar formas más graves. Vamos a decir que si ya existe el primero, recordemos que existen 6 genotipos. Así se enumeran del 1 al 6, ¿no? Pareciera ser, y así lo reflejan las estadísticas, que la transfusión, las personas que reciben transfusiones, es la forma más frecuente en lo que la persona puede adquirir la infección por hepatitis C, ¿no? Se incrementa la frecuencia entre un 7 a 10% en aquellas personas multitransfundidas. ¿Sí? Generalmente o a menudo es asintomática, ¿sí? Y hasta que va generándose el daño, mayor daño en el hígado, pues se va produciendo el cuadro de hepatitis crónica. Y esta pues, puede progresar a cirrosis, ¿sí? En el 20 al 30%, ¿sí? Sin embargo, la noticia es de que alto porcentaje de ellos en 2 o 3 años puede tener una resolución, ¿sí? Sin mayor problema, ¿no? Algunos de los pacientes que tienen cirrosis, esa es la mala noticia, van a evolucionar a cáncer hepatocelular. Ya lo habíamos visto el diagnóstico y el tratamiento varía según el genotipo del que se identifique que está ocasionando el problema. Sin embargo, los medicamentos que les refería yo, esos pueden darle a cualquiera de los 6 serotipos y está dando, la verdad, que muy buenos resultados el tratamiento. Sí, si nosotros con el tratamiento eliminamos el RNA vírico y se hace indetectable, esto con el tratamiento podemos lograrlo en más del 95% de los pacientes, que son los resultados que por fortuna estamos teniendo nosotros en nuestro centro de atención a pacientes con infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida, Capacit, ¿no? Bueno, y aquellos que tienen ya un daño hepático severo, pues sobra que lo diga, tienen que ser tratados por un hepatólogo. Y aquí en el caso de la hepatitis C en relación a la B, en aquellos casos en que hay algún accidente por pulso cortante, el porcentaje de cero conversión es de 1.8%. Veamos que en hepatitis B es bastante más alto.
Aquí es 1.8, pero el rango va de 0 hasta 7% de los casos. Sin embargo, hay que dar tratamiento post-exposición. Y algo relevante y que lo estamos aplicando es que en el caso de hepatitis C hay que hacer un cribado de rutina para todas las personas igual o mayor a 18 años de edad, ojo con ello, ¿no? Independiente de los factores de riesgo. Así como nosotros estamos haciendo tamizajes en grupos específicos o en población en general de VIH-Sida, así tenemos que estar enterados que existe un cribado de hepatitis C. Nosotros lo estamos llevando a cabo en todos los centros de salud, sí, para toda la población mayor de 18 años. Y en realidad, al menos en lo personal, yo no esperé que fuéramos a tener tantos pacientes reactivos. Sí, tantos porque yo consideraba que pues, las estadísticas ahí los conocemos, pero cuando vamos a nuestra población, bueno, pues sí me sorprendió que sea una cantidad importante. ¿Qué hacemos con esos pacientes que salen reactivos? Bueno, pues los citamos a nuestro centro de atención, le tomamos las pruebas para mandar al Laboratorio Nacional a confirmar el diagnóstico. Si salen positivos, bueno, pues ya nos envían el tratamiento. En el caso de la hepatitis D, bueno, pues de los conceptos que hay que recordar, esta hepatitis D, digamos que ya habíamos dicho que es simbiosis, hace una simbiosis con la hepatitis B para producir formas graves. Y fíjense que aquí menciona que es un virus RNA defectuoso, un agente delta, que solamente se puede replicar en presencia del virus de la hepatitis B. Y bueno, los drogadictos vía parenteral son los que tienen mayor riesgo de adquirirlo, ¿no? Recordemos, va pegado con esto, ¿no? Sospechar en todos aquellos casos que tienen hepatitis B grave, ¿sí? O cuando están empeorando los síntomas crónicos, sospechar que puede estar presente el virus de la hepatitis D que está potenciando el efecto. Sí, y se trata igual que el virus de la hepatitis B. Aquí recomiendan tan amplio como el tratamiento de 1 año para el de la hepatitis D, porque recordemos el de la hepatitis B debe de ser de manera indefinida, no lo podemos suspender. Y bueno, pues en relación al de la hepatitis C, los conceptos que hay que recordar es muy similar al de la A. Es un virus RNA de transmisión entérica, ¿sí? Que causa, bueno, pues sintomatología en aparato digestivo. Y existen 4 serotipos, igual el 1, 2, 3 y 4. El 1 y 2 generalmente es el que nos va a producir problemas serios, hídricos, ¿sí? Que están vinculados a la contaminación fecal, ya lo habíamos dicho, y que su transmisión es de persona a persona, fecal, oral, ¿no? La mayoría de los pacientes que cursan con hepatitis C van a tener una recuperación espontánea y ojo, pero si una embarazada llegara a adquirir la infección por hepatitis C, tienen mayor riesgo de presentar un cuadro fulminante que los lleve a la muerte, ¿sí? El genotipo 3 va a ocasionar algunos problemas más serios en pacientes inmunocomprometidos. Cuando tengamos sospecha de hepatitis ¿en quién? Bueno, pues en personas que vienen de algunas regiones donde sabemos que está circulando en alta cantidad el virus que lo haga endémico, ¿no? Y el tratamiento, pues al igual que la hepatitis A, es sintomático, ¿sí? Y ellos consideran, bueno, los que se encargan del estudio de esto, que pues debería de darse como complemento la ribavirina, ¿no? Para este tipo de padecimientos. Y bueno, el motivo de esta revisión que estamos dando es, ya lo mencionaban sus compañeras, es que hoy 28 de junio se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis. ¿Y por qué? Bueno, porque en esta fecha nació justamente Baruch Blumberg, el personaje premio Nobel que descubrió el virus de la hepatitis B, ¿sí?
Y bueno, la epidemiología nos ha mostrado en los datos recientes que en las Américas, en la región de las Américas, se detectan alrededor de 10,000 nuevos casos de hepatitis B y 23,000, perdón, defunciones, ¿sí? Cada año en la región de las Américas. Pero fíjense el dato más importante, o sea, ¿por qué está relacionado con esta celebración? Porque solamente el 18% de los casos que se estiman que encontramos se diagnostican. Y de este 18%, solamente 3 están recibiendo tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una cantidad importante que no está cubierta por el servicio de salud desde el enfoque diagnóstico para ofrecerle una alternativa de tratamiento. Entonces, esto, por esta razón, el Día Mundial, la celebración o la conmemoración del Día Mundial contra la Hepatitis. Y aquí hay otro dato relevante. Así como se presentan casos de hepatitis B, fíjense la cantidad de casos de hepatitis C. Se presentan 67,000 casos de hepatitis C y 84,000 defunciones. ¿Sí? Y de estos casos que se estima, que se tiene de registro, solo 23% están diagnosticados. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 casos que existen en la región de las Américas, solamente tenemos identificados entre 2 y 3 casos. Hay 7 que siguen siendo portadores y están transmitiendo la infección de alguna manera. Y de estas cifras solamente el 18% recibe tratamiento. Por eso, bueno, pues tenemos una alta cantidad de defunciones. Se estima que cada segundo en el mundo muere una persona por algún tipo de hepatitis. Por esa razón, la Organización Mundial de la Salud establece un compromiso con los 196 países asociados para hacer una lucha intensiva enfocada al diagnóstico oportuno y al tratamiento específico de estos pacientes, para que como aspiración mayor para el 2030 pudiésemos tener eliminada la enfermedad de hepatitis viral. Situación que vamos retrasados porque estamos en el 2021, nos quedan 9 años. Yo les hablaba del programa intensivo que se acaba de iniciar hace algunos meses en nuestro estado de Tamaulipas, ¿sí? Apenas se acaba de iniciar. Un tamizaje intensivo, sobre todo de hepatitis C, la de hepatitis B regularmente lo hacemos, pero ahora intensificando la hepatitis C, y el tratamiento que hemos recibido, los esquemas de tratamiento que por cierto son bastante caros y que están totalmente gratuitos en nuestra unidad de atención a estos pacientes. El lema de este año, y que yo creo que así lo van a dejar hasta el 2030, es: la hepatitis no puede esperar. Y dice no puede esperar para ser diagnosticada, cribada, perdón, o tamizada primero. Segundo, no puede esperar para ser diagnosticada. Y tercero, no puede esperar para ser tratada. Debemos de dar el esquema de tratamiento, como lo platicamos ahorita brevemente, para fines de cortar la transmisión y poder aspirar a eliminar esta infección de cualquiera de los tipos que ya habíamos platicado. Muy bien, así de manera muy breve les platico qué es el problema de la hepatitis en el mundo, en las Américas y en nuestro país. No sé si quieran hacer algún comentario, alguna duda. Si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat y ya yo se la leo al doctor, o pueden abrir su micrófono.
Yo quiero comentarles algo, si no hay hasta el momento alguna duda o comentario. Al igual que hemos ido tratando de romper mitos cuando iniciamos con las pruebas de VIH-Sida, igualmente hemos tenido esa dificultad con la de hepatitis C más recientemente. ¿Sí? Y aquí lo relevante es que ustedes se den cuenta cuál es el mecanismo de transmisión y cuáles son los factores de riesgo para poder quitar ese tabú, porque no todo está relacionado, y así lo voy a decir, con drogadictos, vía intravenosa, y no todo está relacionado con contacto sexual. Por supuesto que sí hay algunos tipos que se transmiten por esa forma, pero finalmente cualquiera que sea el mecanismo por el que uno pudiese desafortunadamente adquirir la infección, aquí lo relevante es llegar al diagnóstico para poder ofrecer algún tratamiento. Los que tenemos oportunidad de, pues de acudir al Capacit, donde se ven los pacientes con VIH-Sida, pero también los de hepatitis, es una unidad de salud como cualquiera. Sí, porque así es el manejo profesional, humanístico y con ética que tenemos para cualquiera de los pacientes. Y el objetivo del tratamiento es, en el caso de VIH-Sida, tenerlos indetectables, ¿sí? Y se está logrando. Se está logrando gracias a que se rompe ese tabú. Y en el caso de los de hepatitis es tenerlos controlados en cuanto al funcionamiento del hígado y limitado el daño, y se está cumpliendo el objetivo. ¿Sí? Lo digo para que ustedes mismos lo platiquen y, ¿por qué no? En la primera oportunidad que tengan, se hagan su tamizaje de hepatitis C. ¿Sí? Los tamizajes y las pruebas de laboratorio complementarias, en el caso de que fueran reactivos, son totalmente gratuitas, al igual que el tratamiento. Esa es una parte. Y la otra es, si ya sabemos cuáles son los mecanismos de transmisión y cuál es la población de riesgo, entonces tenemos que echar mano de las medidas de prevención, ¿sí? Para tener la confianza y la tranquilidad que si nos hacemos nuestro tamizaje de hepatitis C o hepatitis B y este sale negativo, pues bien, porque lo estamos haciendo con buenas actividades preventivas. Muy bien. No sé Bueno, si hay algún... sí, hay aquí unas preguntas, doctor. Tenemos una de Ferret López en la que pregunta que por qué los que trabajan en guarderías tenían riesgo de contraer hepatitis A. Hepatitis A, porque acuérdense que es fecal oral, ¿sí? Y una de las pruebas es de excremento. Entonces, si el pequeño puede que esté infectado en el momento del cambio de pañal o del aseo en las guarderías, ahí es donde puede adquirir la infección. Sí, obviamente no existen los hábitos higiénicos del manejo de las excretas. Esa es una de las razones. ¿Sí? Sí, hay otra Bueno, pregunta y sí, díganos. perdón, nada más complemento tantito, Melissa. Y por eso esos grupos de riesgo son a los que les vamos y les aplicamos las vacunas. Recordemos que el esquema de vacunación siempre tiene grupos de riesgo a los que enfocamos prioritariamente su aplicación. Adelante, Melissa. Hay otra pregunta de Greta Paola en la que nos dice que qué tan eficaz puede resultar la vacunación post-exposición. Bien, la misma pregunta dice, si tuvo exposición, primero tenemos que estar seguros de que adquirió o no la infección, ¿sí? Entonces, primero haríamos una prueba diagnóstica. Y obviamente, si sale pues reactivo o positivo, en el caso ya en la confirmación, pues tenemos que establecer ya un tratamiento. Ya no tiene mucho caso aplicar una vacuna, ¿sí? Porque el mismo organismo va a empezar a desarrollar sus anticuerpos, su sistema inmunológico va a empezar a desarrollarse, ¿sí? Y a la par que la vacuna, pero más vale que demos tratamiento para controlar el nivel de virus, la carga viral que pueda tener. Adelante.
Y por último tenemos una pregunta de Paola Alvera, en la que pregunta si la hepatitis A en un adulto podría resolverse sola sin necesidad de tratamiento. Sí, generalmente evoluciona. Recuerde que el tratamiento es de soporte solamente sintomático. Sí se va a resolver, claro que sí. Nada más hay que tener los cuidados correspondientes. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Doctor, si me permite poder compartir, ¿se puede quitar tantito sus diapositivas? Creo que ya se ve. Bueno, mi compañera Liliana y yo, pues queríamos darle las gracias, doctor, por aceptar esta ponencia y pues ayudarnos a complementar de cierta forma la currícula del estudiante de medicina de la Facultad Autónoma de Tamaulipas. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros, a todos los que participaron en esta ponencia. Y bueno, los que gusten y quieran prender su cámara, antes de que se vaya el doctor, tomar una foto pues del recuerdo. Entonces, los que puedan ir prendiendo su cámara, por favor. Igualmente le haremos llegar a su correo el certificado, doctor. Chicos, y en el chat, Melissa mandó el pase de lista, por si pueden responderlo, por favor. Igualmente se va a enviar al grupo de WhatsApp y la evaluación la post-evaluación. Bueno, ya voy a tomar la foto. A ver, 1, 2, 3. A ver, le voy a dar a la siguiente página. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias a todos por asistir hoy y les haremos llegar en breve la post-evaluación, que si esperan un minuto, ahorita se las envío por el chat de aquí. Y ya les envié por el chat la post-evaluación. Muchísimas gracias, doctor, por su asistencia. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Buena tarde para todos.